Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse a este encuentro. Emi Rojas, Yami, ahí está ingresando el doctor. Vamos a tener un vivo muy interesante. El doctor es una eminencia. Ahora cuando lo ingreso a este encuentro voy a hacer la presentación oficial. A ver, vamos a enviarle la invitación para que se... Ahí estamos. Hola, ¿Qué tal, doctor? Buen día. un placer, ¿cómo estás? Un placer. ¿Escucha bien? Voy a acá el auricular. Yo te escucho bien. Eh, ¿Vos Buenísimo. a mí? Bueno, de verdad una charla esperada, por mucho tiempo, al menos de mi parte. Así que, en primer lugar, agradecidísima por acceder a este encuentro y por compartir su experiencia y su conocimiento y, bueno, traer también un poco de luz a unos cuantos temas que sigue pasando el tiempo y parece que siguen olvidados y, sin embargo, tienen un impacto directo en la gente y en la sociedad. Así que, primero que nada, eso, agradecerle. Y si le parece, le hago la presentación oficial para los que nos están viendo, porque igual esto después queda grabado, así que esta presentación oficial va a quedar agendada también. Bueno, el doctor es el doctor Carlos Romano, él es doctor en Ciencias Jurídicas y magíster experto internacional en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Es muchas cosas, es investigador, asesor, conciliador en crisis internacionales, profesor, escritor, conferencista, miembro de organizaciones dedicadas a la infancia, y además, un dato no menor, se desempeñó como juez, como embajador de la nación y emisario presidencial para cuestiones de Estado de la República Argentina. Así que, Doc, le doy la bienvenida y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Ante todo, buen día a todos los que estén allí. Y bueno, mi placer, Griselda, si querés manejar la charla y hacerla amena, me parece bien que sea un conversatorio. Genial. Bueno, Doc, lo primero que voy a hacer es un anuncio parroquial porque usted acaba de lanzar un libro en formato digital, si mal no entendí, vinculado a una de las temáticas que nos afectan de manera transversal, incluso históricamente, y al día de hoy sigue pasando, y que tiene que ver con el derecho a la paz, ¿no es cierto? Entonces me parece que es el preámbulo de todo esto previo a meternos de lleno en la temática de derecho de niño como para poder entender esto que nos está pasando. Cultura de Paz, ese es el libro. Tiene que ver con un desarrollo de este derecho humano tan poco conocido y tan maltratado, ¿no? Cultura de Paz se referencia con el mismo preámbulo de Naciones Unidas. En el 45, la carta inicial justamente habla de este derecho humano a la paz y a la seguridad humana. Eh, no insólitamente, sino creo que algo programado nosotros, y de paso hablamos un poquito qué pasa con el tema niñez a la par. eh, Nosotros venimos desarrollando derechos humanos en distintas generaciones y sabes que la primera y la segunda tienen que ver con derechos individuales, derechos civiles y políticos. Nos estacionamos maltratando los derechos de tercera generación, que son económicos, sociales, culturales y ambientales. Y en la cuarta generación de derechos humanos nadie habla, ni siquiera en la universidad a veces lo conversamos. Y claramente tienen que ver con el desarrollo y el derecho humano a la paz, de la cual solamente se han hecho eco dos constituciones de Estado, Japón en el 46 y Colombia en el 91. Y bueno, yo lo que hago es desarrollar toda la investigación sobre el derecho humano a la paz, que no se convirtió Ujú. nunca en una convención, obviamente, pero las maniobras de ocultamiento que tienen que ver con la disfuncionalidad de Naciones Unidas desde los 90, te diría claramente, incluso lo denuncia Kofi Annan, el entonces secretario general, tiene que ver con Sí.
tener derechos colgados de declaraciones sin darles principio de ejecución y seguir redeliberando derechos de primera generación como los vinculados a la igualdad, a la no discriminación, que están perfectamente declarados, con lo cual, bueno, se organiza un debate alrededor del mundo que me impide estar viendo la realidad de lo que está pasando. Y lo que está pasando conforme a niñez, algo que no alcancé a poner en ese libro, que tiene un sentido holístico. Yo creo que los abogados necesitamos entrar, salir un poco de lo de una aristocracia, sí, salir de una aristocracia académica y entrar un poquito en materia, ¿no? Eh, y, Tal a, cual. y a partir de allí, bueno, el tema niñez, lo leo hoy, tenemos una nueva y posible influenza o cólera también como producto del malestar del cambio climático, que todavía no se figura como pandemia, pero calculaba que estaba viendo los informes de ONU y hay 1.200.000 niños ya en eh, Puerto Príncipe con preocupación de epidemia. La cólera es algo muy fuerte. Todo cambio climático trae esto que es la falta de agua potable. Y bueno, mientras tanto tenemos desplazamientos y muertes en Ucrania y bueno, hay muchos derechos declarados de niñez y no se cumple esa es la historia. Exacto. Bueno, de hecho, también hay que aclararle a la gente y sobre todo para los que no están en el mundo del derecho, que cuando estamos hablando del derecho a la paz, por ahí lo toman como que, ya me imagino de qué se debe tratar. Y es mucho más amplio, no es tan simple como se cree, porque estamos hablando de poder crecer y desarrollarse en un ambiente sano, en recibir educación para crecer en una vida en paz, digamos, en comunión con los demás. Y tiene que ver con esto, ¿no? Entramos también en el juego de las restricciones, entramos en el juego de la mirada adultocéntrica, de la que tanto se habla en derecho de niño. Es muy difícil salir de la órbita del niño como objeto de derecho, cuando debería ser sujeto de derecho, cuando tenemos una sociedad en materia jurídica o en materia justiciable, que al día de hoy se sigue cuestionando si estos niños tienen derecho, por ejemplo, a tener una defensa técnica. ¿Y cómo llegamos a que un niño tenga una defensa técnica? Partiendo de la base de que es un sujeto de derecho. Entonces, yo recuerdo en una de sus interpretaciones, y me quedó súper grabada, que decía que cuando uno defiende a un niño, está haciendo algo mucho más amplio, está defendiendo un derecho humano, ¿no es cierto? Porque es el ABC de todo. Ujú. Entonces, me interesaría su descripción respecto de esta visión del niño como sujeto de derecho, porque esto es lo que también nos abre el abanico de todos los derechos que son alcanzables a este público y por los cuales tienen derecho a tener, obviamente, una defensa técnica, ¿no? Si uno tiene un derecho y no puede ejercerlo efectivamente, de nada sirve un reconocimiento normativo o jurisprudencial. Es clarísimo. Es más, en algún conversatorio o conferencia llegué a preguntarle a la gente si sabía que los niños tienen derechos humanos. Es decir, ¿por qué? Porque es muy obvio que el adultocentrismo, a través de modelos de positivismo jurídico que los lima desde el considerar que la regla es la incapacidad, no la capacidad, a la antigua, eh, Tal cual. lleva a anular su personalidad jurídica. Es decir, en el concepto base de derechos humanos, los que lo trabajamos en profundidad, nos referimos a la personalidad jurídica porque, incluso fíjate, es el artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el cuarto me habla del derecho a la vida. Quiere decir que el convencional se ilusionó con pensar qué importante es la visibilidad jurídica de alguien, o dentro del margen jurídico, porque está hablando de una convención, qué tanto y más importante que incluso el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque en algunos de mis libros
creo que lo repetí en varios, hablo del caso Torres Maliquiura contra Argentina y explico que allí se trata de personas desaparecidas y dicen que una de las cuestiones de la desaparición forzada de personas tiene que ver con hacerlos desaparecer de, el ambiente jurídico, de la posibilidad de reclamar su derecho y visibilizar su personalidad jurídica desde la legislación. Tengo un doble ataque contra Inés. El Congreso, en cuanto lo legisla, y lo justiciable que, en cierta medida, limita en base a lo que legisló. Esto es, luego, el otro día tuve que hacer una defensa, Colegio Público de Abogados, de una abogada del niño, eh, que en cierta medida como una derivación de un juez, no todos, yo he sido mucho tiempo juez y sé que es así, eh, cuestiona que excede sus facultades al irrogarse una representatividad que no tiene y que la da de la persona del niño, que esto que el otro. Y fíjate, me ocultan un derecho base, que es el derecho a la personalidad jurídica de un niño, el derecho de acceso a la justicia, de ser defendido, y una figura que viene del concierto de derechos humanos, como es la figura defensora de derechos humanos, que la hay en función de personas detenidas, o sea, nosotros manejamos con ese espectro, ¿ok? El abogado del Claro, niño sí, 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 tal cual. es persona defensora de derechos humanos, es decir, no es que se robe una representación, su misión es bregar porque el niño sea escuchado y que esa escucha sea vinculante con el resultado del juez. Si en los tribunales de Argentina se limita la inclusión de esta figura de derechos humanos internacional, legislada perfectamente en el artículo 24 y 27 de la ley nacional, y Ujú. si empieza a analizarla desde la edad o madurez de un niño, me viola la visión que tenemos del artículo 12. El artículo 12, acordate que dice que es obligación de los estados proveer a la escucha, y que ésta se hará dentro, Tal cual. atendiendo a la edad y madurez. A ver, es atendiendo a la edad y a madurez, pero es obligación del estado de la escucha. Yo tengo un estado que no te enseña a la posibilidad de acercarte a la escucha. Tema niñez. Totalmente. Tema personas con discapacidad. Si querés te agrego otro margen Sí, de esta conducta, de un Estado que se quiere escapar de sus obligaciones. ¿Vos sabés cuántas personas eh, con distintas formas de discapacidad o cuántas distintas formas y modelos de discapacidad tenemos? ¿Vos lo conocés? La gente por lo común no lo conoce. Es decir, exacto. me Y invoca el tema en ese caso estamos hablando de una doble vulneración, porque si estamos totalmente. hablando de niños y que encima vienen con un grado de discapacidad y que abarca a otras edades también, hay una doble vulneración claramente. Pero yo lo que quiero remarcar es lo que usted está diciendo respecto de tenemos un artículo 12. Era un poco lo que dije hace unos minutos, ¿no? Por un lado tenemos el artículo 12 de la Convención, tenemos la defensa técnica a la que el menor tiene derecho en virtud de la ley, ¿sí? En el artículo 27 preeminentemente, pero la realidad es que tenemos una justicia que se atribuye decisiones de índole discrecional, entiendo yo, provocando una doble vulneración desde el lado del menor a tener la defensa técnica y desde el lado del profesional que está capacitado para esa defensa técnica a ejercer su derecho laboral, que debería ser incuestionable. Ya de por sí el menor está judicializado y no por el abogado, sino por las circunstancias de la familia que llevaron a ese menor a ser judicializado. Como tampoco es admisible la figura de aquellos funcionarios que entienden que un abogado de niño es un tutor ad litem o debería adquirir esa figura, porque están mezclando las cosas. Así como el adulto tiene una representación y está obligado a tenerla por estar en una carátula, el menor, que ni siquiera es pisado en la carátula, tiene todo el derecho del mundo a tener una defensa técnica de manera imparcial
parcial, donde si el juez dice, ok, por la capacidad no puede acudir a un tribunal, bueno, mejor que sea un letrado especializado quien lleve su voz al proceso, porque la realidad es que un menor crece en un colegio, en una plaza, en un club, no en un tribunal. Entonces ahí también hay como una disparidad entre lo que piensan y lo que definitivamente hacen, ¿se entiende? Me parece que es muy retorcida quizás la idea, pero es así. No, no, la conclusión es pragmática para una mujer como vos, está claro, porque tenés crianza aparte de derecho. El problema lo hacemos en el nudo de esa aristocracia del pensamiento, en donde mezclamos lo académico con el jurismo, en donde lo hacen jueces y lo hacen abogados, y en donde se confunde la realidad. ¿Por qué? Porque es un agravante. Lo que te iba a explicar es que justamente hay una realidad confundida y oculta que tiene que ver con unas múltiples formas de vulneración en donde tengo una niña y a la vez con discapacidad. Esa niña está como una persona desaparecida, tendríamos que ponernos todos un pañuelo blanco, ir a Plaza de Mayo para hacerte ejemplificativo, está desaparecida del ordenamiento jurídico. Y desaparece del ordenamiento jurídico por múltiple vulnerabilidad porque la gente tampoco entiende o sabe que hay 6 formas distintas de discapacidad, a pesar de que sí entiende LGTBQ, porque es un interés de priorizar una discriminación para poder ocultar a veces una discriminación, en función de qué? De que vaya a esas formas de discapacidad tampoco se entera o se cree que detrás de un símbolo de una sola forma de discapacidad, que es la motriz, yo oculto un nivel de, en este momento, 4,5 millones de discapacitados en Argentina, 1,5 de personas con discapacidad a nivel mundial y el 80% de personas con discapacidad que no trabajan. Es decir, pero que no trabajan no porque no pueden, sino porque el mercado no les da lugar, ni tampoco el Estado. Esto implica Exacto. socavarte el nivel del derecho, desde los niveles de juzgamiento, desde los niveles legislativos y desde la política de Estado. Entonces, hay que hacer una dura revisión para hablar de niñez con propiedad, y justamente es lo que estás refiriendo. Tengo que hacerlo desde una realidad. ¿Cuál es la realidad? Y que el pibe se va a la escuela, que ha pasado por una pandemia en donde no se le ha tenido en cuenta. Que ese pibe, si suma a esa vulnerabilidad el multiplicador de ser un niño pobre o de estar en una comunidad, pongamos la wichí, a distancia y demás, está siendo privado de su derecho humano base, que tiene que ver con Tal cual. salud, educación y alimentos. Pero bueno, Exactamente. eso es lo que vuelco mucho también en Derecho Humano a la Paz, en Cultura de la Paz, porque como bien decías, no es una... a ver, no estamos hablando de la paz de los cementerios. Yo en el último libro hablo claramente de una militancia por la paz, lo cual requiere una paz digna y justa. ¿Por qué? Porque Tal cual. este modelo deshumanizador lo que le quita a los niños es dignidad y paz. Tal cual. Bueno, yo creo que también acá hay una cuestión donde uno dice, bueno, cuando uno ve, ¿no?, las personas adultas, porque digo, no todos nacimos adultos, ¿no? Ese adulto que ya de grande es violento o tiene ciertas actitudes, bueno, pensemos también de qué infancia viene, ¿no? Si viene de una infancia reprimida, si viene de una infancia como me está pasando a mí, que estoy en una causa donde la menor no tiene ningún tipo de contacto con su mamá, y por orden del juez, ¿ok? Porque hay un juez que dice que no tiene la edad para ser oída, no tiene la edad para tener su defensa. Si yo le hago un paneo rápido de lo que me está pasando en esta causa hoy por hoy, abogado de niño no, revinculación personal supervisada presencial no, revinculación por vía remota no,
pericia psicológica al progenitor por las actitudes que tiene, porque me parece que habiendo una menor involucrada, ambos progenitores deben ser evaluados y cuestionados, no solo una de las partes. Me dicen que no. El informe pedagógico dice que la nena está mal, el informe pedagógico escolar. El informe psicológico de la psicóloga particular dice que en realidad la nena actúa de rebelde. Bueno, a ver, si yo tengo una disparidad de informe, yo necesito un perito psicólogo que me desempate. Y también su señoría me dice que no, o sea, nos dice que no a todo, inclusive hasta faltando a lo que se conoce como perspectiva de género, si se quiere, ¿no es cierto? Con el agravante adicional que al menos en el ámbito de la capital, nosotros tenemos, si bien por ley tiene que haber un registro de abogado de niño, de hecho en provincia lo hay, en el ámbito de la capital nosotros tenemos lo que es, dentro del Colegio de Abogados, hay una oficina interna que se llama Abogados Amigos de los Niños. Debería ser, por una cuestión más simple, quizás abogado de niño y nada más, ¿no es cierto? Pero independientemente de esa cuestión técnica, es un registro cerrado, donde si uno quiere ingresar, depende de la voluntad del administrativo que dice, ¿te anoto o no te anoto para que integres el registro? Mi planteo es el siguiente, si uno está matriculado y capacitado, me parece que lo que hay que resolver en primera instancia es habilitar ese registro interno que hay dentro del colegio como primera medida, urgente y emergente, porque además estamos defendiendo nuestro derecho laboral al ejercicio profesional. Adicionalmente de esta cuestión, me parece que debería existir alguna reunión, no sé si quizás del colegio con el Consejo de la Magistratura, pero establecer algún tipo de directriz por el cual las personas que integramos ese registro podamos ser sorteadas, ¿sí? Y de manera obligatoria para poder integrar un expediente judicial en el que haya un menor involucrado, no que sea discrecional del juez. Me parece que esas son cuestiones que hoy por hoy no están en mesa de debate, ni en el Consejo de Magistratura, ni en ningún lado, y por eso, entre las charlas que estuve teniendo, me están pidiendo, por eso posteo siempre esto, qué colegas están en esta situación como la mía, ¿no es cierto? O incluso que quieren la capacitación porque les interesa la defensa técnica de este sector poblacional. Pero bueno, es un trabajo arduo, artesanal, cuesta, porque acá estamos hablando de dos cuestiones. Por un lado, la habilitación de la oficina interna, porque yo no es que estoy diciendo hay un registro como si dice, uno si dice RPI o RPA, no, no estoy hablando ni de registro de propiedad inmueble ni de registro de propiedad automotor, no estoy hablando de un registro externo, estoy hablando de una oficina interna operativa que está dentro del colegio que se maneja con un sistema cerrado. Ese sistema tiene que ser abierto y los abogados tener el derecho y los tribunales la obligación de sortear a un abogado del listado para poder ser parte de un expediente, de manera democrática, de manera justa, pero no me parece justo ni razonable lo que hoy por hoy nos está pasando, que es el registro cerrado y encima la negativa de un tribunal que dice el menor no puede tener defensa técnica, cuando tenemos una convención internacional integrada por ley nacional que me dice exactamente lo opuesto. Es tremendo lo que está pasando. Por eso, fíjate que hay una clara diferencia y Buenos Aires provincia tiene ley, eh, modelos de registro, previstas estas cuestiones, y a mí me llama mucho la atención que en Ciudad Autónoma, yo soy educado en UBA, eh, conozco la valoración académica que se tiene a UBA, y parece que nadie está haciendo nada en concreto para que esto no solo dependa del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, sino para que fundamentalmente se legisle en función de. Eh, y atrasa porque estamos hablando de que estas leyes vienen del año 2006, es decir, atrasa mucho esto, con lo cual es una llamada de atención. Esto que estás diciendo sí, después tiene todo un efecto práctico. Mira, cuando la sacamos en Provincia de Buenos Aires, me consultaron desde el observatorio, fui al Senado, Cámara de Diputados también y demás, me preguntaban sobre la figura, que es una figura que desde el derecho comparado
está muy bien trabajada, te diría Nueva Zelanda, California, Michigan, venía ya muy trabajada. Siempre con un doble encuentro de discusión porque se te mezcla en el aspecto práctico, que era lo que yo adelantaba, con el asesor de menores. Y a veces, bueno, por ahí te contesto, no sé qué te pasa en la causa, con la maniobra de conducción del juez. Es decir, el juez tiene la conducción. Entonces, ¿qué ocurre? Se hacía lío, porque vos tenés cuando llamás a una audiencia eh, a las partes, al abogado He-Man que la representa a ella y a la Mujer Maravilla que lo representa y que es lo que buscan en el ideario para generar una lucha en un esquema donde no se tiene que generar lucha. En principio base es que el abogado allí debe venir a sumar como auxiliar de justicia y debe ser recibido así por el juez. Y que cuando Exacto. viene el asesor, viene alguien que tiene un superior, que puede ser el procurador, que puede ser el asesor tutelar, que puede ser, es decir, de acuerdo a cada provincia, que ya tiene un rango constitucional dispuesto a cuidar por sobre todo el orden público. Con lo cual, cuando escucha a un niño, cuando lo plantea el juez, está obligado a mirar qué dice el orden público y qué dice su superior con respecto a determinado concepto, no tanto qué dice el niño, ¿ok? Entonces, bueno, Ok. a mí qué me pasó cuando planteaba primero en la ley y en el acogimiento de la ley a nivel provincial y después a tenerlo en casa funcionando, yo decía, qué bueno, ahora puedo traer a alguien al cual yo le diga, mira, quiero saber qué está diciendo este pibe, porque yo no tengo ni tiempo de escucharlo ahora, no tengo ni tiempo de escucharlo después, ni después de después, cuando se hace el arreglo, porque yo te puedo decir a vos, y te voy a avisar que te voy a decir perfectamente, quiero que dentro de 6 meses me digas cómo se está cumpliendo este arreglo. Porque todo eso de que cerramos acá y mandamos un archivo, una causa de familia, sabemos que es un absurdo. ¿Mm? Esto hay que irlo supervisando y no tenemos una estructura para supervisar, escuchar y demás. Y que no le puedo pedir al asesor de menores eso, o al defensor de menores de capital, porque no tienen el tiempo y que esto es oportuno. Entonces, bueno, ¿el problema cuál es? Si un juez considera que la opinión del abogado de una parte, la opinión del abogado de otra parte, más la del asesor, más del abogado del niño, le hacen lío, ¿me entendés? Yo siempre se lo he explicado a los colegas, se equivocan. De acuerdo a cómo conduzcan la reunión y las estrategias que implementen, el juez lo que tiene la capacidad de decirle, no, mire, a ver, eh, abogado del niño, esto no es, usted no tiene una representación técnica para esto, lo tiene que tener clara. El que puede hablar en reemplazo de una criatura es el asesor de menores. A usted ni se le ocurra. Yo necesito que me diga tal cual lo que pasa. Tema de abuso. Me los he encontrado. Es decir, una criatura de 2 o 3 años. Inmediatamente le limito el contacto con el abusador parental. eh, no tiene por qué entender de que eso es algo malo. Me va a manifestar que tiene una pérdida. ¿Mm? Claro. Entonces, ¿qué me tiene que decir el abogado? El niño ¿m? Está manifestando una pérdida a pesar de que el asesor de menores pidió concretamente que usted limitara el vínculo. ¿Qué me lleva a mí? A ver cómo Claro. trabajamos con este niño, con los esquemas interdisciplinarios, una solución a ambos temas, no este punto. Entonces, fíjate lo rico que yo lo he visto en funcionalidad, pero bueno, está al límite de que, te reitero, la justicia no está con una capacitación muy clara al respecto, No. eh, y la capacitación que se dio en los colegios de abogados en provincia, me preguntaron, ¿y qué opina usted? ¿Quién tiene que dar la capacitación del abogado al niño? Y todos esperaban que yo dijera, la corte. A ver, yo era juez en ese entonces. No, el colegio de abogados la tiene que dar.
Y el colegio de abogados tiene que tener un tribunal específico, como hay, sobre la ética de los abogados niños principalmente, por la materia que están trabajando. Ahora, eso no puede depender, perdóname, de ninguna institución, ni siquiera del colegio de abogados, sobre lo que son los protocolos de actuación. Eso tiene que estar legislado, y la forma en que se pueda acceder a juicio tiene que ser justamente como parte de un registro. Por eso hablamos de un registro en provincia, y por eso hablamos de protocolizar ese registro, y por eso hablamos de capacitación desde el Corproba, desde siempre, porque fue una discusión que se nos presentó. Eh, lo otro tiene que ver, ya te digo, con las miradas académicas que se entrecruzan. En realidad la que prima, debo serte franco, desde la mirada académica, voy a mirar la capacidad, porque entiendo que el niño tiene que tener, no veo a un Estado que se tenga que agachar para escuchar a un chico, ¿ok? Sino que es un Estado que ese chico crezca con todas las problemáticas para ser escuchado. Pensamos al revés, todo el mundo sabe que tengo mi posición en ese caso, y creo que es lo que hay que cambiar. Pensar desde esta modernidad qué hubiera ocurrido si en época de pandemia yo hubiese tenido abogados del niño con representación reconocidos en un expediente, y un juez que de pronto no puede salir por una pandemia o que no puede hacer venir al niño acá, y hubiese tenido abogados del niño, así como consideramos a los médicos esenciales. Exacto, exacto. Bueno, ahí tocó un punto importante. Yo considero que hay una frase que acaba de decir que se utiliza por la afirmativa y por la negativa. ¿En qué sentido? Por la materia en la que estamos tratando, los jueces dicen que ese chico no puede tener una representación técnica. Con el mismo fundamento, los abogados de niños decimos que ese chico debe tener una representación técnica. ¿Se entiende? Entonces, estamos usando exactamente la misma vara de un lado y del otro lado del espejo. Eso por un lado. Por otro lado, hace bastante tiempo que lo vengo difundiendo en el Instagram y demás, esta idea de que considero que no puede ser que una familia, cuando está sometida a un proceso judicial, tenga que tener de entre 5 a 8 causas, ¿sí? O sea, la familia entra en crisis y empezamos. Un expediente de divorcio, uno de responsabilidad, uno de impedimento, uno de esto, uno de lo otro, y además el menor que ni siquiera aparecen las iniciales en la carátula. En mismo sentido, digo, cuando una empresa entra en crisis, esto es, o vamos por la vía del concurso o por la quiebra y se acabó, no hay mucho más. Entonces, ¿por qué hay que judicializar de tal manera a una familia? Para mí lo óptimo, y habiendo un menor involucrado, que es lo que siempre digo, es, tienen que estar las iniciales del menor, el nombre del papá, el nombre de la mamá, y el título que sea, por ejemplo, sobre debida asistencia en un sentido amplio, y no las carátulas que hoy vemos en los tribunales, que son fulano contra mengano sobre tal cosa, como si los chicos fueran un trofeo, donde el menor no está invisibilizado y lo que hay es una guerra judicial entre adultos, y el menor, bueno, veremos qué pasa según para dónde enfila. Me parece que es una falla enorme que hay en este sentido, que se debería modificar este protocolo. No estamos hablando de procesos donde, no sé, un trabajador demanda a un empleador por ser despedido. Estamos hablando de que hay dos adultos con igualdad de derechos y obligaciones, un menor o más de uno, en mismo sentido, con igualdad de derechos y obligaciones, y en esa inteligencia deberían readecuarse ese tipo de procedimientos judiciales. No puede ser que si uno se presenta en un expediente por una medida cautelar, no, pero también está el expediente del divorcio donde hicieron un acuerdo, entonces uno tiene que ir y presentarse en el expediente de divorcio, o sea, se hace todo un periplo judicial cuando podría ser mucho más dinámico y estar todo en una única carpeta. Me Ahí, parece que debería proceder de esa manera. la reforma debería sondear eso indudablemente. La reforma debe venir por allí. Mira, eh, me estás robando letra de un libro, La niñez. La niñez lo saqué en el 2008.
Y esto que está diciendo yo lo ejemplifico así. Que decía, cuando lo digo intentan ubicarme la ideología política, no es un concepto de ideología, es de sana crítica, o mejor todavía, del sentido común de mi abuela, decir que yo tengo dos artículos referentes en la Convención Americana de Derechos Humanos, mucho antes incluso que la Convención de los Derechos del Niño, pero son fundamentales. El 17 y el 19 me habla de la forma de protección y lo que es la familia como construcción, y el 19, ¿sabe qué se refiere? A que el Estado y la sociedad y esa familia son las que se ocupan de integrar la problemática niñez. ¿Ok? El Estado nunca le quiere dar bola ni a la familia ni a la sociedad. No entiende que no tiene recursos y que debe trabajar en red. Y no entiende que el concepto de la educación, artículo 28 y 29 de la Convención de los Derechos del Niño, ahora sí, pasa esencialmente por la familia. Entonces ahí cuando yo digo, ¿cómo puede ser que una sociedad anónima tenga la forma de constituirse, liquidarse, definirse y todo protocolizado, incluso como para que no haya despelote y cada uno se lleve lo suyo sin problemas? ¿Mm? Tal cual. Y no creamos un protocolo en la dinámica del esquema familiar, ni preocupamos al Estado, la sociedad y la familia de cómo debe ser esto. Es una contradicción, me interpretaba, por eso si se lo dijera a mi abuela y estuviera viva, ella misma lo vería y lo vería con mucha más claridad que yo, que estoy preparado, que tengo una formación académica, porque en realidad estoy discutiendo siempre con otro académico, no con la realidad. Entonces, lo que estás planteando es el nudo. A mí me parece esencial. Fíjate que si pusiéramos la atención específica allí, y cuando hablamos de familia hablamos de otro concepto que yo desarrollo mucho en mi libro. A ver, eh, modelo, paradigma, tenés claro qué es y tiene claro el oyente, pero cuando hablamos de perspectiva, que se usa mucho en perspectiva de género, estoy hablando de algo que viene de las artes gráficas, no viene del latín. El latín dice perspicere en otra cosa. El concepto es que intento escapar del mundo de la tridimensionalidad para poder explicárselo al resto. Eso puede hacer una puerta oblicua y es arte gráfica. En derechos humanos, cuando hablamos de perspectiva, hablamos de la mirada que debemos tener frente a estos derechos declarados, frente a las personas vulnerables en particular. La primera perspectiva, ¿sabes cuál es? Perspectiva familiar. ¿Mm? Perspectiva familiar que ya viene del 29, del 30, pero se solidifica después con los dos grandes protocolos, el Pacto Civil de Derechos Económicos, civiles y después el Civiles y económico. políticos. Exactamente. Ujú. Y después el económico, social y cultural, ahí sigue hablando de la necesidad de entender que la problemática de la familia debe ser atendida. Ojo, yo creo que no solamente atendida, hoy día discriminada, y yo no veo que hagamos manifestaciones en las calles, ni nos rasguemos las vestiduras, porque en realidad no hay perspectiva familiar, mirada de perspectiva familiar. Y no me interesa hablar, fíjate que el otro día estaba con una entidad acunar de adopción homoparental, o sea, no estoy hablando del modelo de familia, estoy hablando de la perspectiva de familia, eso está claro. Exacto, La segunda, exacto. Es más las, amplio, no tiene que ver, digamos, con un tronco biológico o ideológico, sino no, con lo que se entiende como organización familia, porque acá también estamos hablando de una familia que está rota, va a la justicia y en vez de y bueno, sanar, se termina rompiendo. estamos hablando más, Griselda. En el 2008, que ya me decían que era la piel de Judas con las cosas que estaba diciendo, yo estoy hablando de que los nacionalismos de Estado se ocuparon de deconstruir a las tribus y que yo tengo ADN de tribu y tengo solución macrofamiliar en un montón de cuestiones en las cuales el Estado lo quiso adoptar como para decir,
qué importante que soy, pero no me está dando ni seguridad, ni educación, ni las cosas que pretendía, ni acogimiento, que estaban dentro de la tribu desde siempre. ¿Ok? Entonces, si no me sabes replicar eso, lo tenés que acompañar. Para que lo tengas que acompañar, tiene que existir familia. Y eso no tiene contradicción. Ahora, eh, netamente, esto en el modelo de salud no está en el modelo de trabajo, que fíjate que hay una solución que hablo también de la Constitución nuestra del 49, que está hablando de un modelo de trabajo, grupo familiar económico se hablaba. Eh, pero para no ir a lo largo, tampoco está dentro del esquema judicial. Y ahí es cuando viene Claro, el problema de los recursos. Y eso sí me cabe como juez. Eh, si no tengo recursos, tengo que denunciarlos y salir a buscarlos. Es decir, cuando empecé como juez de familia, con la legislación que teníamos y demás, y está bien, tenía ciento y pico de comisarías, tenía doble jurisdicción. La Matanza y Morón eran una misma, eh, ujú, pero no es un recurso solo, no es un recurso netamente válido. Si no lo coordino con el resto del sistema, si no difundo el no a la violencia, exacto, si no lo explico en las escuelas, fíjate que la cultura de paz se hace desde las escuelas. Hoy no tengo una escuela tal cual, concentrada en formar mediadores. Tengo una escuela concentrada en formar y programada en formar guerreros individualistas en donde se piensa en que el derecho pasa por una preferencia personal. No hay nada peor que la formación de un niño basada en preferencias personales y en el individualismo de decir esto es así. Y que los profesores esto lo acepten porque viene de una construcción proyectada ideológicamente de un Estado que está para desnaturalizar ciertas cuestiones. Entonces, bueno, el tal punto cual. es, si eso no lo llevo al Poder Judicial y el juez no lo entiende, no se ayorna. Por eso en tema de Bueno, violencia, Doc, un poco la- lo que usted dice, bueno, antes que nada le quiero decir, Mirta Liliana dice, qué maravilloso vivo con un ex juez, excelentes felicitaciones. Y en relación a lo que estábamos hablando de la familia, Zule dice, ahí va, esa es la cuestión esencial, que muchos magistrados a veces no ven la realidad concreta de un niño y de la pertenece, que en general es una familia sin atención estatal o privada. Un poco siguiendo lo que estábamos conversando, ¿no? mira, hasta para sacar y ayudar a salir a una persona adulta, lo mismo que a un niño, como he tenido en internaciones prolongadas, nosotros entramos en turno un mes, sabíamos que había una problemática antes de la adicción que tenía que ver con lo psicológico y en la que tenía que haber un grupo, porque también estaba afectada la psicología grupal. Y que si no solucionamos este tema, con sentarlo en un patrullero y llevarlo a Open Door o a Colonia Cabret no hacíamos nada. Esto es, la construcción misma del Estado se torna desfavorable si todos no nos hacemos la idea de qué es lo prioritario hoy, que es lo mismo que fue prioritario desde los 70 y que no se cumple. Exacto. Fíjate, Exacto. Bueno, como dice acá, aprender criando que también nos dice que, digamos, no solo no hay un concepto de la niñez que se enseñe o se proteja desde los colegios, sino que encima adicionalmente nos dice, mucho menos acompañando a las familias en desarrollo, porque también hay una realidad, hay cuestiones que suceden o se develan en los colegios, ¿sí? Sobre todo cuando son problemáticas intrafamiliares, donde muchas veces no tiene, digamos, un rol activo la institución, por no querer asumir responsabilidades, por no querer recibir denuncias, llámese H, llámese B, les resulta más cómodo hacer una mirada de reojo o no tener una intervención activa. Acá, de hecho, el doctor Alarcón dice, un caso en Chubut, falta de coordinación entre juzgado, servicio de protección de derechos y equipo técnico, no hay complementariedad. Cada uno tira para su lado y se olvidan del niño. Bueno, justo lo que acabo de citar, Doc. justamente el tema de la complementariedad es para ver quién no hace la cosa, no la hacemos entre todos. Es decir,
cómo me libero considerando que es competencia de otro, cuando en realidad la complementariedad es la base del principio del modelo niñez. Si no tengo complementariedad no entendimos nada. Esto también lo he dicho en Tal cual. lugares que se creen que con poner un ministerio de la infancia se acabó todo. No, no, acá hay que articular. Entonces, el juez lo primero que tiene que tener es una propensión a articular y si no a aprender. ¿Eh? Es decir, Exacto. eh, siempre lo cuento, yo tuve que aprender a escuchar a un niño. No venía así de la facultad con una preparación suficiente. Tenés que aprender lo que es una red social, tenés que aprender los malestares del Estado, tenés que aprender esto que dice Alarcón, que tiene que ver con si vos abrís un juego amplio y no hay complementariedad, por Dios. Es decir, el tema pasa por allí y pasa por entender lo prioritario donde nos tenemos que meter. Otro día lo comentaba en las Californias Internacional, di una charla sobre niñez en conflicto bélico, y fíjate, si lo ves de nuestra construcción internacional, todo el mundo jurídico sabe que hay una convención de La Haya, que hay una convención de Ginebra, eh, que tiene prospectos positivos en cuanto a establecer reglas, principios internacionales. Están firmados por todas partes, que lo primero que dice es que las familias no se tienen que separar. Los estados deben ocuparse Claro. que en caso de conflicto las familias no se separen. Los estados deben ocuparse de el niño parcialmente huérfano. Los estados deben ocuparse de refugiar a la niñez. Los estados deben limitar, se llama principio de proporcionalidad, es decir, no puede haber eso de consecuencias colaterales. Hay que separar bien lo que es la población civil de, el militar, hay que separar los bienes civiles de los bienes militares. Son reglas muy estrictas. Es decir, el otro día ves que de pronto Rusia tira una bomba en un campo abierto de Ucrania, donde hay población civil. Entonces, ¿y quién interviene? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pone la determinación cuando hablo de crisis bélica en Latinoamérica? Fíjate, el artículo 27 de la Convención dice que en caso de guerra o conflicto interno se suspenden los derechos humanos declarados en la Convención, a excepción Ujú. del derecho a la vida, del derecho a la integridad física, del derecho a la libertad, del derecho a la familia, porque tenemos derecho a tener familia, y todos los derechos niñez. No se suspenden en estado de conflicto. ¿Cómo es posible que cada vez que tenemos un problema no pueda entrar la ayuda humanitaria? Esto es derecho internacional humanitario, es la base. Son obligaciones contraídas por los estados. Si no la cumplen, ¿qué debemos hacer? Toda esta problemática, por eso me llevó, y ya si querés para cuando tengas que finalizar, a que Sí, necesitamos un Tribunal Internacional del Niño. Esto lo estoy planteando el año 97 por primera vez y lo pude ver con claridad cuando me tocó colaborar que es ahí donde soy embajador, con la cuestión de los hijos de Gabriel Arias Uriburu, y de pronto ujú, salir a negociar internacionalmente con el derecho islámico. Así que bueno, claro. en la medida que no tengamos construcciones internacionales de juzgamiento sólidas, la verdad que vamos a tener un debate oscuro. Y en la medida que no tengamos un debate local sobre esta complementariedad, o poner en claro cuáles son las prioridades, que está citando Alarcón, lo mismo que vos, vamos mal. Entonces, me hablas del abogado al niño, me hablas de situaciones de violencia, me hablas de niñez. A ver, ahí en Ciudad Autónoma, pongan las cosas en claro, ¿m? Porque están yendo contra natura sobre una situación que es el acceso a una justicia clara. Y todo el que El va, acceso a la justicia como garantía judicial y constitucional por sobre todas las cosas. exactamente, Por sobre todas las cosas. y eso es violencia. Fíjate que
En el libro del año pasado, Derechos Humanos de los Pueblos, estoy hablando de violencia por gobernabilidad. Cuidado. Tal cual. Hay violencia institucional Doc, y violencia por gobernabilidad. nos quedan 3, 4 minutitos y me gustaría alguna reflexión de cierre para poder guardar esta transmisión. La verdad es que me encantó todo lo que estuvimos conversando, cómo aportó este conocimiento a partir de su saber y de su experiencia, así que me gustaría unas palabritas de cierre. Bueno, primero te pregunto si estoy bien sentado, si tengo luz y me ubiqué bien, porque sabes que no estoy acostumbrado a esto. Todo perfecto, Salí hoy bien. Bueno, impecable. cumplí los deberes. Gracias también a tus indicaciones. No, mira, la verdad que llega un momento que suena pesado tirar consejos. Yo soy un repetidor o un serial con respecto a los derechos humanos consagrados. Nos costó mucho, mucho, esto costó sangre, costó sudor de gente, más que nada de nuestros abuelos, para que en realidad nos estemos revolcando en la mediocridad de confundir la verdad con la mentira y de ser un simple algoritmo en esta masa humana que la verdad le está anulando la vida futura a toda niña, a todo niño, lo está dejando sin un ambiente sano, si es que le deja planeta, pero aparte lo está dejando sin una crisis. Hay un síndrome que estamos analizando, lo otro a través de una amiga, que se está dando en Europa con respecto a los niños corridos de Ucrania, y es que se echan a dormir, quieren tomar un sueño, eh, como no quieren vivir, te diría, ¿ok? Yo creo que en nosotros, bueno, eso se constituye en estrés, falta de expectativa y demás, pero en un niño eso es muy malo, no hay resiliencia ahí. Tal cual. Doc, muchísimas gracias por este encuentro. Hemos aprendido un montonazo y como les digo a los colegas que están interesados en el ámbito de la defensa técnica, saben que me pueden escribir. Sigo recibiendo pedidos para ir anotándolos en este reclamo. Y bueno, adicionalmente que sepan que los niños son sujetos de derecho, por ende no se limiten a acudir solamente a la convención o a la ley, que apelen a las herramientas internacionales, que tienen jerarquía constitucional, a las declaraciones, a las convenciones inherentes a los derechos humanos, ¿sí? Porque los niños tienen derechos humanos también, y es la idea también del mensaje dentro, y voy a ir finalizándolo para que quede guardado y poder compartirlo. Doc, muchísimas gracias. Un placer, gracias a todos. Estamos en contacto. Ok.